Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Entonces comenzó la fiesta. Buenos días. En este mensaje se explora el amor del Padre por medio de la parábola del Hijo Pródigo. Todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios a nuestra manera, pero no importa a dónde nos lleve el pecado. El camino de vuelta a casa es siempre el mismo, y al final hay un Padre que anhela abrazarnos. Jesucristo, el Señor, era experto en narrar grandes historias y la parábola del Hijo Pródigo es una de esas grandes historias. Al presentar la parábola del Hijo Pródigo, los recaudadores de impuestos y los pecadores en la multitud se acercaron para escuchar lo que diría. Pero también había escribas y fariseos santurrones en la audiencia que lo criticaron por relacionarse con pecadores. Los dos grupos necesitaban una lección de la gracia y la misericordia de Dios, y eso es lo que recibieron por medio de esta parábola. Esta parábola describe cómo un hijo le pide a su padre su parte de la herencia. Se va de la casa y lo malgasta todo. Pero el más maravilloso personaje de esta historia es el Padre perdonador. Jesucristo nos enseña que nadie ha pecado de tal manera que le es imposible regresar a Dios arrepentido para ser perdonado. Voy a nombrarles algunos de los pasos del Hijo Pródigo para alejarse del Padre. En primera instancia, descontento. Este joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más. Segundo, deseo. Quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pues creía que sentiría satisfacción al consentir sus antojos. 3. Engaño. Fue engañado y creyó que le faltaba algo, lo cual solo podía hallar lejos de la casa de su padre. 4. Decisión. Escogió alejarse de las restricciones de su hogar con tal de poder disfrutar la vida que se había imaginado. 5. Partida. Se llevó su fortuna y se alejó de su familia para alejarse a una región lejana. 6. Deleite. Con suficiente dinero a su alcance pudo disfrutar de los deleites mundanos, probó el pecado y creyó que esa era la realización de sus sueños. 7. Desilusión. El pecado solo satisface por un corto tiempo aquello que creyó que le daría placer y le hizo sentir vacío. Aunque puede que el pecado produzca satisfacción, al comienzo su paga siempre resulta en muerte.
pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Un estilo de vida pecaminoso destruye la felicidad, la paz y la seguridad. 8. Desesperanza. Después de gastar todo su dinero, vino una hambruna y el hijo pródigo tuvo que alimentar cerdos en una pocilga. Mientras pasaba hambre, comenzó a recordar todo lo que tenía en su hogar y lo comparó con la necesidad en la que vivía. Las expectativas que tenía de una gran vida habían terminado, pues ya no le quedaba nada. Por la gracia de Dios reconoció su condición y con arrepentimiento y humildad comenzó su retorno hacia su Padre. Los pasos del Padre hacia su Hijo. Su corazón fue herido. El padre del pródigo fue herido por los deseos que su hijo tenía de recibir su herencia antes de tiempo y abandonar su hogar. Se preocupaba por su hijo. 2. Como en el caso de cualquier otro padre que está lejos de su hijo, este también se preocupaba. No sabía si su hijo tomaba buenas decisiones o si padecía necesidad. 3. Lo esperaba con paciencia. Como los padres de nuestros días esperan que sus hijos rebeldes regresen, este padre añoraba ver a su hijo. 4. Estaba atento a su llegada. Este hijo nunca estuvo lejos de los pensamientos de su padre mientras éste observaba el camino para ver si su hijo volvía. 5. Quería que su hijo regresara pronto. Sin importar lo que hubiera sucedido en la vida de su hijo, nada haría que su padre lo rechazara. Deseaba verlo tan pronto como fuera posible. 6. Le dio la bienvenida a casa. Llegó el día en que el padre vio a su hijo en el camino cuando éste aún estaba lejos. Sintió compasión y corrió hacia él. En vez de recibirlo con reproches, lo abrazó y lo besó varias veces. A pesar de lo sucio que estaba, este joven apenas pudo confesar su pecado y decirle que era indigno de ser llamado su hijo. Antes de que su padre llamara a sus siervos para que le dieran el mejor vestido, un anillo y calzado para los pies de su hijo. Luego les ordenó que matara el becerro más gordo para celebrar el regreso de su hijo. En esta historia, el Señor Jesucristo usa como ejemplo a un Padre terrenal para representar la disposición de nuestro Padre Celestial de perdonar a los que se acercan a Él en humildad y arrepentimiento. Sin importar lo mucho que se han alejado en el pasado, les mostró a los escribas y fariseos la actitud de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Y a los publicanos y a pecadores les hizo ver que el Padre estaba dispuesto a perdonarlos si confesaban su desobediencia y regresaban a Él. Todos podemos vernos reflejados en los personajes de esta parábola, ya sea en el hijo rebelde que está lejos de Dios o en el Padre que lo perdona y lo recibe de vuelta a su hogar, en el hermano resentido quien no creía en el hijo pródigo debía ser bienvenido. Alejarse del Señor y vivir en pecado nunca es el camino para encontrar la felicidad. Al igual que el hijo pródigo, en el tiempo nos desilusionaremos. Pero nuestro Padre Celestial nos perdona cuando regresamos a Él y nos apartamos del pecado.
Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y una gran celebración ocurre en el cielo. La única esperanza que tenemos radica en la gracia, el amor y el perdón de Dios Todopoderoso. Como está determinado que el ser humano muera y luego sea juzgado, no debemos posponer la decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Él murió en la cruz para pagar la pena de todos merecemos. Por nuestro pecado, por medio de la fe en Cristo y su sacrificio por nosotros, podemos ser salvos. ¿Y cómo es la reacción de Dios hacia nosotros hoy? Número 1, perdón. Por la muerte de Cristo y nuestra fe en Él podemos recibir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Número 2, aceptación. El Señor no nos acepta por nuestras buenas obras, sino por la muerte de Cristo en la cruz, la cual saldó nuestra deuda con Dios. Todos los que confían en Él son hechos hijos de Dios. Número 3, restauración. Se nos da vida eterna y el Señor restaura nuestra dignidad, actitudes y pensamientos. Número 4, gozo. No solo nos regocijamos nosotros, sino también nuestros familiares y amigos que esperan que nos acerquemos al Padre. Pero la celebración más grande es la que ocurre en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Regresar al Señor es el comienzo de una relación personal en Él, que nunca terminará. Aunque pequemos y seamos disciplinados, nunca perderemos nuestra salvación. Le invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Ha habido algún tiempo en su vida en el que ha venido arrepentido y humillado ante Dios para confesar su desobediencia y pedirle perdón? De ser así, ¿cómo ha sido su vida restaurada? Si aún no lo ha hecho, ¿qué lo detiene? ¿De qué manera el ejemplo del Padre terrenal en esta historia le ha ayudado a comprender mejor a su Padre celestial? Durante este tiempo, en esta celebración del mes del Padre, le traigo esta palabra y podamos nosotros encontrar verdaderamente el verdadero significado de lo que Dios como Padre es para cada uno de nosotros como seres humanos. Si en algún momento nos hemos salido del camino, recordemos que hay un Padre que siempre está esperando a que nosotros podamos regresar. Pidámosle la ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostrará el camino de regreso al Padre, en quien hallaremos descanso y esperanza para nuestras vidas en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbenos a fervienteamor@gmail.com.
Si tienes peticiones de oración, allí estamos, orando por ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.